Uy, entramos, como les decía, en una fase que me fascina. Eh, es mi género favorito. Es por algunas de las cosas por las que yo entendí y aprendí del cine. Fue justamente cuando vi El despertar del diablo de Sam Raimi, una película de 1981 que yo seguramente vi como en el 84 más o menos, cuando tenía como 11 años, y que me dejó totalmente espantado. Y no pude dormir una semana y después dije, qué bonito que no pude dormir toda una semana. Y luego vi Hellraiser y también, sí, toda una semana soñando que el cubo maldito iba a venir por mí. Y es una tontería, pero bueno, es algo de lo que me ha formado. Eh, Hay que ver esta distinción entre horror y terror que Pete Toms en este libro maravilloso, que es una de las cosas de mis tesoros más preciados, empieza tratando de discernir y señala que no hay una definición exacta, no es algo que sea eh, definitorio, pero que hablar de terror y horror son cuestiones un poco distintas. Que terror sería todo lo que tiene que ver con lo natural, es decir, asesinos, alguien que te hace un daño, personas que están ahí contigo, y horror tiene que ver con todo lo sobrenatural. Y todo sobrenatural me refiero desde invasiones extraterrestres hasta posesiones satánicas. Esa sería como que una división muy grande, insisto. El mismo Toms lo dice en su libro. No es que así se deba de creer. Y más porque la manera como entendemos las formas del miedo en diferentes latitudes del mundo va a ser distinta. Este libro, que se los vuelvo a mostrar, que es El Mundo Macabro, nos habla justamente acerca de cómo se ve el horror en diferentes partes del planeta. Está dividido en diferentes capítulos. Son 3 partes de Hong Kong, de Filipinas, de Indonesia, de la India, Pakistán, Turquía, Brasil, Argentina, México y 4 partes de Japón. Y entre cada una de ellas vemos cómo se va a ir diferenciando la manera en cómo entendemos el miedo y de cómo lo apropiamos. Vean esto, por ejemplo, que es maravilloso. Las brujas, que son una cabeza con pulmones y corazón, que es uno de los monstruos más tradicionales de la región de Filipinas, Tailandia y este sector. ¿Sí? Es decir, las brujas no eran mujeres que montaban en escobas, sino personas que de noche desprendían su cabeza junto con su sistema respiratorio y cardíaco y volaban como cabezas flotantes. Es, es la forma como ellos entienden en esa región del mundo el miedo. Y el miedo, como decía Lovecraft, probablemente es el primer sentimiento que tuvimos nosotros como personas. ¿Sí? Es probablemente de donde partimos y de donde creamos los dioses. ¿Qué fue lo primero que pasó cuando alguien con un poco de racionalidad vio que cayó un rayo en un árbol y se prendía fuego y trató de ver qué era eso? Se quemó. Sabe que eso le da calor, sabe que eso es bueno, pero sabe que también es malo porque lo puede dañar. Y así empiezan a surgir las ideas de los dioses. En el caso del cine, esta cuestión del terror y el horror está muy vinculado también
en muchas cuestiones, situaciones que son de carácter histórico y económico. Por ejemplo, hay una teoría muy extendida y que a mí me gusta mucho, que nos habla acerca de que los picos altos de las películas de terror son precisamente cuando hay crisis económicas. Y lo explican con los monstruos de la Universal, que se dan justamente en los años 30, cuando justamente veníamos de la Gran Depresión económica en los Estados Unidos. Y es entonces cuando florece, primero en 1930, Drácula, y luego Frankenstein, de James Well, con Boris Karloff antes, en ambas, perdón. Luego, cuando se da una crisis económica y moral en los años, los últimos 70 y principios de los 80, con todo el cine de slashers, que son Viernes 13, Halloween, Perseguir en la calle del infierno, donde hay un temor al sexo y que se va a ver reflejado justamente en estas películas. Entonces, esa teoría me parece bien interesante y bien importante, porque al parecer sí, el mecanismo del miedo tiene que ver mucho con quiénes somos como sociedad. Y por eso tal vez es que en nuestro país, en México, no haya florecido tanto una cultura ni un cine serio de terror o de horror. Tenemos, afortunadamente, en los últimos años una oleada de películas muy buenas. Tenemos ejemplos clásicos de cosas que son magníficas, pero nunca ha habido un momento donde podamos decir, este es el periodo clásico de horror en México. No lo tenemos, ¿ok? Y pues bueno, esto, como les digo, se debe a lo mejor también a una cuestión idiosincrática. El terror y el horror, el miedo, se van moviendo más bien acorde a cómo se van moviendo las sociedades. Por eso tampoco había sido tan extendida la literatura de terror hasta el siglo XVIII-XIX, ¿sí? O sea, ubiquemos a Lovecraft, ubiquemos a Edgar Allan Poe y ubiquemos a Robert Bloch. ¿De qué años son? No estamos hablando de personas del siglo X, XII. Pensemos en historias de horror de la Edad Antigua. Es muy complicado. No los conocemos. Son cosas que no estaban dentro del radar de ese momento, ¿no? Pero, sin embargo, el desarrollo industrial y la forma en la cual también hemos evolucionado como civilizaciones, pues nos ha dado justamente también que pensar en la forma como tememos, en la forma como nuestros miedos pueden repercutir en las cosas que hacemos, que pensamos, que cómo actuamos, etcétera, ¿no? Y podemos meter miedos también incluso en historias que no son necesariamente horrorosas, ¿sí? Es decir, por ejemplo, en las comedias románticas regularmente siempre hay miedos y son los miedos los que van a mover a los personajes para que luchen y consigan que finalmente se pueda realizar su relación con la persona con la cual están vinculándose. Son miedos diferentes. Estos miedos, ya hablando específicamente de los géneros de terror y horror, se refieren más a cuestiones que son interiores, cuestiones que van a ser lo que nos mide como personas. Yo no sé ustedes a qué le tengan miedo. Yo le tenía miedo de niño a una cosa que se asomaba en la ventana de mi casa.
Ese era mi temor. Guillermo del Toro, uno de nuestros grandes directores, señala que él en algún momento tuvo que hacer un pacto con sus monstruos, porque él pensaba que los monstruos, el camino de su cama por la noche hacia el baño estaba plagado de monstruos. Y en un momento les dijo, a ver, tiempo, ¿sí? Vamos a hacer un trato. Yo los quiero a ustedes, voy a contar sus historias, pero ustedes no me hagan daño. Y los monstruos les dijeron, sobres, va. Ok. Entonces, los miedos son tan amplios como distintos y eso nos lleva a muchas cosas. En esta revista que tengo acá, que creo que ya no existe desafortunadamente, pero fue Generación en el, no sé de qué año sea, tenía 15 años de película, pero les digo, es tan amplio. Y con esto les ilustro lo que les decía hace rato con otra cuestión de los géneros, que todos los géneros tienen una serie de subdivisiones muy amplia y muy compleja que van a hacerlos demasiado grandes. En el caso del terror y el horror también es igual. En esta revista que les enseñé, un artículo de mi querido Pepe Navarro, nos establece una tipología básica, supuestamente, de las múltiples formas de el miedo, ¿no? En lo que le llama pequeño gore ilustrado. Y nos habla aquí nada más, para empezar, como de como de 30 clasificaciones distintas de las formas de películas de terror. Les voy a leer dos nada más así al vuelo. Animal Amok es el término que se aplica a las películas de animales enloquecidos. Ejemplo, los pájaros de Hitchcock, aunque también se utiliza para toda clase de insectos como arañas gigantes, escorpiones, hormigas en su modalidad marabunta, etc. Science Sleep, término que se designa las películas sobre equivocaciones o errores científicos que, como consecuencia, acaban creando nuevos horrores. Ejemplo, El monstruo y Robot. Hay una variedad tan enorme de las formas del miedo que les digo, solamente pueden estar limitadas por la forma en la cual nosotros consideramos también ese propio miedo. Aunque hay unas ciertas reglas que se ajustan a esta forma genérica y también por eso me gusta mucho hablar de este tema, ¿sí? Tanto en la literatura como en lo audiovisual, en el cine, en la tele, básicamente la estructura del terror va a tener una estructura, una base muy similar. Es decir, hay un mundo normal, ese mundo normal de pronto se va a ver amenazado por algo o alguien que no es correspondiente a esa dimensión. Alguien se va a dar una cuenta inicial de eso, pero nadie le va a creer. Y entonces ese alguien empieza a cobrar conciencia del peligro en el que se encuentran todos los demás, aunque los demás no le hagan caso. Entonces el mal va a llegar sobre todos y los va a atacar. Y todos están desprevenidos, pero ese alguien inicial ya está trabajando para saber de qué manera enfrentarse con eso. Va a haber pérdidas, muchas pérdidas. Regularmente va a quedar solamente una persona, que es ese alguien. Va a tener un primer enfrentamiento con el mal, va a perder, va a tener un segundo enfrentamiento con el mal, donde ya va a utilizar las herramientas que tenía y lo va a vencer, y entonces el mundo va a volver a la normalidad. Son todas las historias de terror. Todas de las películas. Sí, mi santo padre Edgar Allan Poe no hacía eso en sus cuentos. Pero piensen en las películas de terror y son exactamente así. Igual como ya les he comentado acerca de las comedias románticas, la estructura,
Así es la estructura del terror. Y les digo, tenemos esos dos vertientes, que sería lo que es lo sobrenatural, que lo que traspasa, que sería el horror. Bueno, el terror, por ejemplo, estaríamos hablando, no sé, de las películas de Alexandria, ya se me fue el nombre de las películas. Alta Tensión, por ejemplo, que es terror porque todo pasa causado por, aunque no nos vamos hasta el final, pasa causado por una persona mal de la cabeza. Horror, pues El Exorcista sería el ejemplo más común que tendríamos a la mente, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo absolutamente sobrenatural. Es el diablo que se está posesionando de las cosas. Y hay otra vertiente, aparte, digo, las que les enseñé es una subdivisión de muchas que puede haber. Pero yo creo que hay una cosa que es muy elemental que distingamos, porque es ya muy común en las historias como les contamos actualmente, que es el gore. El gore se lo inventó Herschel Gordon Lewis en 1967, en una ocasión en que pidió un bote de sangre artificial y le llegó una cubeta. Y dijo, ¿qué diablos voy a hacer yo con toda esta sangre, no? Porque aparte en el cine norteamericano en ese momento pues no estaba permitido ver sangre. O sea, si veíamos que alguien le disparaba, ¡oh! Y se tocaba el pecho y ¡oh! Y se caía. Ajá. Y nunca veíamos. Y se quedaba, incluso se quedaba las manos. Veíamos, ah, caray, está muy limpiecito. ¿Qué le pasó? No veíamos el hoyito, ¿no? De la bala. Pero no veíamos nada. Y entonces, Herschel Gordon Lewis lo que hace es, pues vamos a usarla. Y entonces hace una película, Blood Feast, que tiene cercenamientos de mano a cuadro, que tiene situaciones donde la sangre explota, etcétera, y nace lo que conocemos ahora como gore. Que en el ejemplo que les puse, que es una película de Peter Jackson, que es Tu madre hacía como de mi perro, Brain Dead, es una... la escena que les puse, de hecho se las voy a dejar en video, es una escena clásica y súper divertida de cómo el gore se mezcla con la comedia, ¿no? Pero bueno, el gore se trata de eso, o sea, justamente de ver el exceso de sangre. Y el gore se ha vuelto una parte tan transitiva dentro del cine que no es necesario que sea una película de terror para que veamos gore. Pensemos, por ejemplo, en las películas de Quentin Tarantino, ¿sí? Kill Bill, la novia cortando brazos, chorros de sangre por todos lados, ¿sí? No es terror, es gore, pero no es terror, ¿sí? Es una forma de ilustrar la ultraviolencia, que fue también un término que se puso de moda en los años 90, que luego ya vamos a platicar un poquito más cerca de ello. ¿Okay? Y pero bueno, esa es una de las formas de justamente del género del terror y el horror. ¿Okay? Vamos a la siguiente, que es el cine erótico, que también estamos otra vez hablando de un tema en el cual los márgenes son muy borrosos, son muy difuminados, y en ocasiones podríamos considerar o no una película erótica o porno, que es el último tema que vamos a tratar, de una u otra manera. Hace mucho tiempo, la forma de clasificar lo erótico, en diferencia de lo porno, era que no se mostraran en close-up los genitales, ni una penetración. Ese era, como decíamos, lo que definía, ok,
esto es erótico, eso es porno. Si muestran una penetración y en close-up, entonces ya, es porno. Pero, obviamente, conforme fueron pasando los años, las cosas han ido cambiando. Pensemos, por ejemplo, en una película como Emanuel, o Detrás de la Puerta Verde, o El Diablo en Mr. Jones, la señora Jones, perdón, eh, que fueron películas que fueron hitos dentro de la historia del cine erótico y porno. En las tres que les mencioné, vemos justamente eso, vemos justamente acercamientos muy claros a los planos en los cuales los genitales estaban tocando unos a otros. Y sin embargo, la forma en la cual nos atendían como espectadores no iba estrictamente al punto de erotizarnos, ¿sí? Y entonces se cambió un poco la perspectiva. Entonces hay quien dice, ok, va, ya. Sí, se pueden poner close-ups de genitales, pero la intención inicial no debe de ser erotizar. Creo que es más o menos como la idea que prevalece todavía ahora, y es como podemos distinguir ese rango, ¿no? Digo, obviamente, pues sí, nos metemos a canales porno como YouPorn, Pornhub, pues ya sabemos exactamente que sí, lo que vamos a ver es pornografía. Pero, ¿cómo calificamos cuando una película tiene una representación de actividades sexuales y que sin embargo no puede caer dentro de esa categoría de pasar de lo erótico a lo porno? Ok, El último tango en París, de Bernardo Bertolucci, es una película que justamente está como que en ese terreno de donde está a punto de pasar de un lado para otro, pero no, no llega hacia ese punto porque en todo momento lo que vemos es una relación, lo que llamamos ahora tóxica, una relación sumamente poderosa, carnal, pero muy tóxica entre sus personajes, entre sus protagonistas, que no les permiten tener una plenitud como pareja. Y entonces eso también a nosotros nos angustia como espectadores, ¿sí? No nos mueve a la erotización, nos mueve a comprometernos con ellos y sufrir con ellos. Hay otra película que es la que les pongo aquí en el ejemplo en porno, ejemplo entre comillas, que es Short Boss. Una película maravillosa, es una película que a mí me gusta mucho, de John Cameron Mitchell, eh, en la cual nos presenta los casos de 5 parejas neoyorquinas contemporáneas, bueno, contemporáneas del año 2000, más o menos, este, eh, que no se encuentran bien con su par, eróticamente hablando, ¿no? Y como que hizo así como una selección de todo, ¿no? Tenemos una pareja de gays, una pareja de lesbianas, una pareja heterosexual, otra pareja bisexual, etcétera, ¿no? Y entonces ellos, a todos, diferentes personas, los van remitiendo a un club que es el Short Boss. Y en este club lo que hacen es, los que lo integran, es justamente vivir su vida sexual de una manera plena y sin temores y sin ningún tipo de restricciones. Y entonces ellos se van encontrando consigo mismos. La película tiene de todo absolutamente, con close-ups, con todo lo que ustedes se pueden imaginar, pero no es en ningún momento la intención de la película el que nos pongamos calientes. En todo momento es, entiende a esta persona, entiende cuál es su proceso, qué es lo que está viviendo.
Y por eso les digo, me parece una película súper bonita. Muy dolorosa también, porque si lo es, dadas las circunstancias que pasan con alguna de las parejas, que ya no los voy a decir. Pero va sobre de eso, ¿no? Pero sí transgrede esas limitaciones que les decía hace rato, de dónde dejamos de considerar algo como erótico y lo empezamos a considerar como porno. Creo que tiene que ver más con el discurso y con la forma como emplea su discurso narrativo a que las acciones que nos presenta dentro de la continuidad de la película. Creo que por ahí va más o menos esa diferencia y lo que va a marcar. Muchos directores, sobre todo quienes quieren transgredir, por ejemplo, Lars von Trier, ¿no? Que ha utilizado en varias ocasiones en sus películas desnudos, artistas porno y sexo real en algún momento de sus películas. Pues sí, ok, es parte de su construcción narrativa, pero no es la idea, o creo yo, a lo mejor está tan loco que a lo mejor sí, pero no es parte de su construcción narrativa el que nos quiera erotizar cuando veamos, no sé, la secuencia inicial, por ejemplo, que es tremenda, la secuencia inicial de Melancolía. O sea, vemos una relación sexual, vemos una penetración y al mismo tiempo vemos la muerte del niño y ¡pum! O sea, cero erotización. Y bueno, ok. Como les decía, estos que les acabo de comentar en los diferentes videos son apenas algunos de las divisiones que podríamos hacer acerca de los géneros. O sea, podemos hablar mucho más largo y más tendido acerca de esto. Lo que les enseñé ahorita nada más de este diccionario de Pepe Navar acerca del cine de terror, ¿no? O sea, todos los matices que hay, ¿sí? Digo, tenemos 20 maneras de contar historias a partir de lo que inscribe Toland, no, perdón, Toland, no, usted fue el nombre, sobre las tramas maestras, pero de esas 20 historias tenemos muchas maneras de cómo vamos a contar cada una de ellas. Y como les decía, igual que las tramas maestras, va a haber una que nos va a hacer nuestro eje, pero podemos meterle más. Igual en los géneros, va a haber uno que prevalezca, pero vamos a tener también muchos más géneros que se van a ir entremezclando con el principal. Y el ejemplo que les decía de Bong Joon-ho, de Host, que es creo una de las cosas más maravillosas que podemos ver actualmente, ¿no? Aunque bueno, si pensamos incluso, por ejemplo, en alguien de ustedes me puso por ahí Onward en un ejemplo de tramas maestras, decía, es que Onward está tan bonita, Unidos, la película nueva de Pixar, está tan bonita que nos va a llevar por tiene una trama básica que es la del descubrimiento, pero nos va a llevar por distintos géneros. El género principal, digamos, sería la aventura, pero tiene otros. Y entonces así es como tenemos que construir las historias y así es como les pido por favor que piensen ustedes en la suya, no piensen decir de que, ok, voy a hacer una película de terror, voy a hacer una película de aventura, voy a hacer una película de esto, ¿sí? Pero que sí vayan encauzando las ideas que ya me presentaron de una forma que para también les sea más sencillo a ustedes, se pueda ir vinculando sobre una determinada trama y unos determinados géneros. ¿Ok? Muy bien. Bueno, seguimos al pendiente. No sé qué onda con esa contingencia, pero espero y quiero verlos pronto. ¿Vale? Saludos.